Yo, como historiador de la antigüedad, presto mucha atención a lo que son las fuentes en su texto original, es decir, en griego, en latín, en este caso en hebreo, de intentar entender bien ese mito. Los desnudos son muy comunes en el arte antiguo y en el contemporáneo también. Hay una definición que dice, y voy a empezar a emplear palabras muy evidentes, coño, por ejemplo, hay una definición que dice que un coño tapado es erotismo, porque no se ve. Si está una mujer, se ve entera desnuda, salvo esa parte, pues eso es erótico. Pero si ya el coño no está tapado y es visible, entonces eso es porno. Salvo que el coño sea de mármol, que entonces es arte clásico. Vale, no te quiero fiar porque, bueno, un poco este es el sentido de decir que no nos asustemos, que el sexo es para divertirse además. O sea que he intentado evitar aquellas representaciones que pudieran herir ciertas sensibilidades. Pero algunas cosas hay, bueno, que puede ser un poquito fuerte. Quiero aclarar también que yo no soy un historiador del arte. Soy un historiador del mundo antiguo y de cómo se usa y abusa de la historia del mundo antiguo a lo largo de todas las épocas. No solo lo que sería homosexualidad y las relaciones entre un sexo y otro intersexual. Eso sería lo más correcto para el castellano. Así que yo hablaré de same-sex o hablaré de intrasexualidad, ¿de acuerdo? De la semejanza, ¿de acuerdo? Que es un clásico. Herminia, que es un teólogo y un sacerdote católico muy conocido en Estados Unidos, que tiene una explicación bastante clara sobre los textos bíblicos y lo que la Biblia realmente dice sobre la homosexualidad, e intentar averiguar qué dicen concretamente, ¿no? Un libro de Mark Jordan, también muy celebrado, o en la teología cristiana, mejor dicho, a partir del siglo XII-XIII, y que anteriormente no podemos hablar realmente de sodomía, el propio término ni siquiera existe. Es un término que se construye y que se inventa a partir de ese momento. E incluso hasta ese momento hay una gran diversidad de opiniones dentro de la Iglesia y dentro de la propia teología cristiana sobre a qué se refiere el mito de Sodoma. Y ni siquiera está claro que tenga que ver con eso que luego se ha llamado sodomía. ¿Sobre qué trata el mito de Sodoma? Y alguien contesta, pues sobre la sodomía. Claro, es que parece evidente. Pues no, que la sodomía se inventa en el siglo XIII, luego, eso vino luego, ¿de acuerdo? Tratará sobre otra cuestión, ¿de acuerdo? Es como si yo digo, ¿qué tratado de Gomorra? Sobre la gomorría, pero como nadie ha inventado el término gomorría, pues nadie da esa respuesta, ¿se entiende lo que digo? Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa, y a lo mejor sodomía significa algo muy diferente. Pues entre un teólogo del siglo XIII y lo que dijo Jesús de Nazaret, quizá sea mucho más interesante lo que dijo el propio Jesús de Nazaret sobre Sodoma y Gomorra, que no lo que dijo algún teólogo del XIII, ¿de acuerdo? Para explicar el mito de Sodoma hay que conocer los otros 5 anteriores. Normalmente es una normatividad, sobre todo en los pueblos antiguos, que está pensada para regir las relaciones dentro de la comunidad, en el seno de la comunidad. Que no atendemos, que no nos robemos, que no tomemos la mujer del prójimo para que la civilización sea mínimamente llevadera. Por lo que no pertenecen a mi comunidad, bueno, pues esa normatividad es más difusa. Y de hecho, vemos como el pueblo de Israel recibe el mandamiento de los 10 mandamientos a través de Moisés, de no matarás, pero cuando llegan a Tierra Santa, se meten en una guerra y con todo lo que no son judíos, ahí se llevan a palo. Por eso, el mensaje de Jesús es tan tremendamente revolucionario. Llega a decir Jesús en el Evangelio, ¿qué mérito hay si solamente amas a tu gente? Eso es muy fácil. Pero yo os digo, amar a vuestro enemigo. Ese es el mandamiento que da Jesús. Por lo tanto, vemos que el pecado de Sodoma no tiene nada que ver con el sexo entre personas del mismo sexo o no. Tiene que ver con tratar hostilmente a personas con las que deberíamos ser hospitalarios. Hay un relato del que prácticamente nunca se habla, que está en Jueces, y aclara muy bien esta cuestión. Os lo leo tal como lo cuenta Daniel Elminiak, que es la historia de Gibea. Un levita que viajaba con su criado y su concubina se vieron en la necesidad de buscar albergue para pasar la noche, a ser acogidos como huéspedes, como invitados en algún territorio que no es suyo. Realmente el texto bíblico dice que exigen conocerlo, y eso se interpreta como
tener sexo, porque la palabra conocer, por ejemplo, se emplea entre Adán y Eva, que Adán conoció a Eva, ¿de acuerdo? Y entonces Eva tuvo hijos. Lo que está claro es que quieren ultrajar a la persona, violentarla. Se trata de ir a hacer daño a alguien. Y hay dos maneras de hacer daño: o te mato o te violo. Eso que había pasado en Sodoma pasa igual, exactamente igual en Gibea. A la mañana la mujer yacía muerta en el umbral del acto. Es una violación múltiple con resultado de muerte. Nadie ha utilizado este texto para decir que se condena la heterosexualidad porque han violado a una mujer. Es tan absurdo como decir que Sodoma condena la homosexualidad, porque aquí violan a una mujer múltiplemente con resultado de muerte, y en el otro caso intentan violar a dos ángeles con aspecto de hombre, que ni siquiera llega a consumarse, porque los ángeles los ciegan y no llegan a ponerle la mano encima. O sea que es un intento de violación múltiple que no tiene lugar. ¿No? Es decir, porque haya una violación o a un hombre, o un intento de violación a un hombre, y en este caso una violación a una mujer, lo que se estará condenando será la violencia que se ejerce, pero no la heterosexualidad. Sin embargo, se ha utilizado a partir del 13 muy comúnmente el mito de Sodoma para decir que condena la homosexualidad. Y efectivamente, las tribus de Israel reúnen un ejército y destruyen la ciudad de Gibea. Es decir, acaba igual el mito de Sodoma con la destrucción de la ciudad, que ha roto la hospitalidad y que ha cometido un acto de hostilidad y un acto de violencia. Y eso es lo que se condena. Luego, aquí, ¿qué tiene esto que ver ni con homosexualidad, ni con heterosexualidad, ni con sodomía? Lo cual vemos que el sentido es absolutamente otro del que se nos había contado hasta ahora. Pero luego están las palabras del propio Jesús, que yo no entiendo por qué se obvian las palabras de Jesús de Nazaret en Mateo 10, 5, 15. Jesús dice el Santo Evangelio: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, cuando ellos lleguen como extranjeros, los discípulos, busquen a alguna persona de confianza. Claro, porque eso es lo problemático, cuando llegas a un sitio donde no te conocen. Porque lo normal es encontrarse con hostilidad, porque la gente reacciona mal ante el extranjero. Busquen a alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Y se dice, y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo. Es decir, si no son hospitalarios con vosotros, y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro, porque no han sido hospitalarios, que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor para la gente que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué ponen la comparación con Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra es el mito por excelencia del trato no hospitalario. Luego, en las palabras de Jesús está clarísimo. Jesús entiende la cuestión del mito de Sodoma y Gomorra como una cuestión de pecado contra la hospitalidad.